Egunon. Bienvenidos todos, pues qué gozo estar juntos. Ya hemos disfrutado esta mañana de una buena cultivar, donde hemos aprendido un poco sobre la teología, qué es la teología. Entonces, si lo has perdido, pues luego vamos a subirlo a Spotify y puedes seguirlo ahí. Y también, pues qué gozo poder cantar juntos y declarar estas verdades juntos. Gracias, equipo de alabanza, por esta bendición. Y bueno, si es tu primera vez aquí, pues que seas muy bienvenido. Yo soy Kevin, uno de los pastores, y pues de hecho yo no iba a estar predicando yo esta mañana, sino nuestro otro pastor, Emilio. Pero como pues por lo menos los miembros ya sabéis que Emilio está mal, sigue con mucho dolor de espalda. Entonces, pues está en la cama, que no ni puede andar. Entonces, que sigamos orando por él, ¿vale? Su salud está delicada y pues es difícil, no puede conseguir alivio, ¿vale? Entonces, Hannah y él pues están subiendo al hospital varias veces y pues intentando controlar ese dolor y buscar una solución. No se sabe si quizás es necesario tener que operarle, pero bueno, están haciendo pruebas y están a la espera. Entonces, que sigamos orando por él, ¿vale? Pues vamos a seguir nuestro estudio en 1 Timoteo 3, ¿vale? Que quiero invitaros a buscar en vuestras propias Biblias, y si no tienes, pues no sé si quedan ahí. Si hay algunas en la puerta, si necesitas, ¿vale? Sin vergüenza puedes ir a coger. No hay problema, porque queremos que cada uno estemos leyendo la palabra de Dios, ¿vale? 1 Timoteo 3 se encuentra en el Nuevo Testamento y como venimos viendo, pues es una carta dirigida a Timoteo, que era un joven pastor, y pues con el propósito de ayudarle a poner orden en la iglesia local. Entonces, seguramente para muchos de nosotros nos suena la frase la gloria de Dios. Hablamos mucho de pues hacer las cosas, hacer todo para la gloria de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Sabemos y confiamos que Dios es un Dios que se apasiona por su propia gloria. Es decir, que Dios es celoso por su propia gloria. Pero, bueno, puede ser incluso un poco arrogante, ¿no? Pero hay que entender que si hubiera algo más glorioso que Dios mismo, entonces dejaría de ser el Dios digno de nuestra suprema adoración y alabanza. Entonces, cuando hablamos muchas veces de un Dios digno de recibir toda la gloria, yo creo que una pregunta natural que nos puede sugerir es ¿de qué manera Dios recibe gloria? ¿Cómo es Dios glorificado? Y sabemos que a través de la Biblia vemos pues muchas maneras en que Dios sea glorificado, pero una de las mayores maneras que Dios, según su voluntad soberana, ha escogido para mostrar su gloria es a través de la iglesia local. Porque ¿qué sucede en el contexto de la iglesia local? Pues aquí estamos reunidos como muchos pecadores y quizás la mayoría de nosotros pues salvos por su gracia. Es decir, que somos personas que seguimos siendo imperfectas, pero ya nuestro deseo no es vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros, ¿verdad? Entonces la iglesia local es el contexto donde podemos crecer juntos en la piedad y en la semejanza a Cristo. Entonces hoy el tema que nos toca, el tema principal, queremos ver en cuanto al liderazgo bíblico en la iglesia local. ¿Por qué un liderazgo bíblico es tan vital para la salud de la iglesia local? ¿Cómo pueden estos versículos, este pasaje, cómo pueden ayudarnos a desarrollar un entendimiento correcto del liderazgo en la iglesia local? ¿Cómo debe ser la iglesia local estructurada y ordenada? ¿A Dios le importa la estructura de liderazgo en la iglesia local? ¿Existe alguna forma de gobierno específico según el plan de Dios? Pues lo que vamos a ver en esta mañana son los
requisitos bíblicos para los ancianos o los pastores. Y ciertamente hay otros pasajes que hablan de ese mismo tema. Se puede leer en Hechos 20, en Tito 1, 5 al 9, 1 de Pedro 5, 1 al 4, que también vamos a citar varios pasajes. Pero me gustaría citar un pastor que dijo: una iglesia sin líderes piadosos es una iglesia en peligro de extinción. Y una iglesia que no entrena líderes es una iglesia infiel. Esa cita nos habla de la importancia de líderes en la iglesia, líderes piadosos, según el plan y propósito de Dios. Entonces, ¿qué idea tenemos en la mente cuando hablamos de ancianos o pastores? ¿Cómo debe ser un pastor? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Pues creo que muchos de vosotros sabéis que cada lunes Emilio, yo y Tori también hacemos un grupo de inglés donde pues cada lunes pues sacamos varios temas espirituales, la gente viene, hablamos del tema, hay obviamente pues mucha gente no cristiana, otra gente pues que somos cristianos, y pues es un espacio donde cada uno pues compartimos nuestra perspectiva, ¿no? Y justo hablando de quiénes son los pastores, cómo deben ser, pues me hacía pensar hace no tanto tiempo atrás, vino un chico de Turquía, y cuando me presenté, pues él me preguntó qué hacía aquí, viviendo aquí, como soy de fuera, y le dije que soy pastor. Y él no hablaba mucho inglés, entonces no sabía esta palabra, pastor. Entonces yo busqué rápidamente en Google cómo se dice pastor en turco, ¿no? Y quiero que paséis a la diapositiva. Le digo, pues soy papás, que seguramente lo digo mal, pero en turco papás es pastor. Y luego busqué pues una foto de qué es un papás y me salía esta foto. Entonces, obviamente, pues su mirada pues estaba como, ¿esto eres tú? ¿En serio? En plan. Entonces, sin más, os lo cuento, podéis pasar a la siguiente. Os lo cuento esto porque yo creo que cada uno de nosotros pues tenemos una idea de qué es un pastor, ¿no? ¿Qué es un anciano? Entonces, simplemente para empezar esta reflexión, esta predicación, yo creo que tenemos que preguntarnos si vamos a dejar que nuestra cultura o nuestra experiencia define lo que es un pastor, o si la propia palabra de Dios nos define lo que es un pastor, ¿vale? Entonces, un poco el bosquejo que vamos a seguir es ver la visión de pastores a lo largo de la Biblia. ¿Quiénes son los pastores? ¿Qué hacen los pastores? Y luego cómo se puede poner todo esto en práctica, ¿vale? Vamos a orar y seguimos adelante. Dios, muchas gracias por este espacio que nos has dado, Señor, esta mañana para apartar tiempo para ti. Como hemos aprendido en cultivar, Señor, que todos al final somos teólogos, todos tenemos una idea de cómo eres o quién eres, Señor, pero queremos aprender directamente de ti, de tu revelación. Así que te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos a través de tu palabra. Y gracias por la bendición de la iglesia local, donde podemos crecer juntos en nuestra fe, intentando seguirte fielmente cada día de nuestras vidas, Señor. Así que quiero invitarte que estés con nosotros ahora mismo, Señor, que tú nos guíes por el poder del Espíritu Santo, Señor, para abrir nuestros ojos y ver la grandeza y la gloria de pues patrones bíblicos para el liderazgo en la iglesia local, Señor. Ayúdanos a ser humildes cuando entramos en este tema para aprender de ti, así que guíanos y que todos podamos salir de aquí pues transformados por tu palabra, Señor. Gracias, oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a llegar al pasaje de 1 Timoteo 3, pero queremos hacer un poco de trabajo previo y me gustaría pues citar varios pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, donde podemos captar esta visión de parte de Dios, que Él siempre ha tenido un plan y un propósito de apartar para Él pues un pueblo
que al final, pues, un pueblo que le seguía, que confiaba plenamente en él, ¿no? Entonces, en Éxodo 19:6, por ejemplo, dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Una visión de pastores, o en este caso la palabra sacerdotes, ¿no? Estaba hablando al pueblo de Israel y pues fueron llamados a ser representantes de Dios ante el mundo. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el hombre. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues debido al pecado, nuestro corazón rebelde, pues tanto nosotros como ellos pues no eran capaces de guardar este pacto, de ser sacerdotes fieles, gente santa. Entonces, pues hay otros pasajes, pero vamos a pasar a Ezequiel 34 y podéis buscarlo porque vamos a leer este pasaje. Ezequiel 34, versículos 11 al 16. Y en este capítulo se ve como Dios, pues, en primer lugar, pues condena la maldad de los pastores de Israel porque no estaban cumpliendo con sus funciones. Pero también revela a nosotros, pues, revela a su propio carácter como el pastor de su pueblo. Como que Dios al final iba a ser el pastor fiel y como Dios promete liberar a su pueblo en el futuro. Entonces, en Ezequiel 34, versículos 11 al 16, dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueran esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la pérdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. ¿Vale? Es una visión en el Antiguo Testamento, es una visión profética de cómo Dios al final iba a ser un pastor fiel para su pueblo. ¿Y dónde vemos el cumplimiento de esa profecía? Pues obviamente en la persona de Jesucristo. Se ve el cumplimiento de esta profecía en Juan 10:11, cuando Jesús mismo decía, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, mucho antes de hablar de pastores en la iglesia local, tenemos que reconocer que Jesús es nuestro buen, gran pastor que todos necesitamos. Un pastor manso y humilde, un pastor santo y sabio, un pastor que cuida y protege, un pastor que da su vida por las ovejas. Y gracias a la obra de la cruz, pues la visión sigue. En 1 de Pedro 2, 9 a 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué es esta descripción? Es una descripción de la iglesia, el pueblo redimido por la sangre de Cristo. Nos habla de pecadores imperfectos, pero declarados justos y inocentes delante de Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe en Cristo. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos embajadores, sal y luz.
nos hace ver el sacerdocio de todos los creyentes. Ya no hace falta tener un sacerdote como mediador entre nosotros y Dios, porque Cristo es nuestro mediador perfecto. Ya formamos parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo somos muchos miembros, cada uno con diferentes roles y responsabilidades. Pero Cristo es el buen pastor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el príncipe de los pastores, como dice en 1 Pedro 5. Y al mismo tiempo, bajo su plan y visión, pues Dios tiene la visión de designar hombres piadosos, delegados para atender al rebaño y a sus necesidades. Entonces, Pablo, hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso, podemos leer en Hechos 20 y 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. También, 1 Pedro 5, vamos a leer este pasaje, ya os prometo que vamos a llegar a 1 Timoteo 3, ¿vale? Pero dice 1 Pedro 5, 1 al 3. Nos ayuda a tener esta visión amplia y general, ¿vale? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es un llamado glorioso de liderar, alimentar, enseñar, proteger el rebaño de Dios, donde Cristo sigue siendo el gran pastor, el buen pastor. Entonces, ¿por qué hay pastores en la iglesia local? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es la edificación del cuerpo, es decir, los creyentes. El objetivo es hacer crecer a los miembros de la iglesia en la madurez cristiana. Entonces, si pensamos en el ejemplo de un pastor de ovejas, ¿por qué un pastor cuida de sus ovejas? Ese pastor pues quiere proteger a las ovejas de los animales salvajes, quiere alimentar sus ovejas para que tengan buena salud, para que esas ovejas sean sanas, para que se multiplican. Y esa es la visión que vemos también en Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vale, venga, esta es la visión grande de los pastores, tanto en el Antiguo Testamento como la visión hoy en día con Cristo como nuestro príncipe de pastores, pero sigue habiendo esta visión de que en el contexto de la iglesia local hay ese rol de pastores. Entonces, nuestra segunda pregunta, ¿quiénes son los pastores? Ya la primera no era pregunta, la visión de pastores, ¿no? Pero ¿quiénes son estos pastores? Sabemos según la Biblia que, y justo en este capítulo 1 de Timoteo 3, hoy vamos a ver el tema de los pastores. La semana que viene nos toca ver el rol de los diáconos, pero esos dos son los oficios que Dios ha dado a la iglesia local, ¿vale? Entonces, queremos hablar en primer lugar de los pastores. Pero a veces hay confusión porque se utiliza diferentes palabras de manera intercambiable, ¿vale? Hay 3 palabras para un solo oficio: anciano, obispo y pastor, ¿vale? Anciano literalmente significa alguien blanco en canas, ¿vale?
Pero, curiosamente, en el contexto bíblico no necesariamente se refiere a alguien de avanzada edad, sino a alguien llamado para ejercer una función de liderazgo en la iglesia local. ¿Vale? Otra palabra que vemos en el Nuevo Testamento, obispo, episcopos, se refiere a esa persona, esa figura que supervisa a los miembros de la iglesia. Una persona que requiere cierta sabiduría. Y pastor viene de la palabra poimen. Se refiere a un pastor del campo de ovejas, pero también en el contexto de la iglesia local es la idea de alguien que pastorea, el que cuida, el que atiende, el que alimenta, el que protege el rebaño de Dios. ¿Vale? Entonces, son varios términos para una misma función. Pero en un sentido más básico, el anciano o el pastor es simplemente un ministro de la palabra de Dios. Es decir, que la función principal del pastor es la enseñanza de la palabra de Dios y el cuidado espiritual de la iglesia. Entonces, los pastores deben guiar la iglesia, cuidar a los miembros mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Y en nuestro contexto inmediato, en 1 Timoteo 3, ya hemos visto que el rol y papel de los pastores está restringido a los hombres. Lo que vimos la semana pasada tiene que ver con las mujeres, que las mujeres en el contexto de la iglesia local no deben enseñar ni tener autoridad sobre los hombres. Y yo sé que al soltar ese tema, si no estabas aquí la semana pasada, pues te animo a escuchar la predicación sobre 1 Timoteo 2, porque puede ser un tema chocante. Pero tenemos que entender que, vale, por un lado no es un rol para mujeres, pero tampoco significa que cualquier hombre debe ocupar el rol de pastor. El rol de anciano o pastor, pues al final solo les corresponde a hombres específicos, de carácter piadoso, que cumplen con los requisitos bíblicos. Entonces, ¿cuáles son las cualidades necesarias para ejercer el rol de anciano en la iglesia local? ¿Quién puede ser pastor? Lo que vamos a ver en este pasaje es que nos habla acerca de hombres calificados de carácter piadoso, hombres de buen carácter en la iglesia y también fuera de la iglesia. Entonces, por fin llegamos a 1 Timoteo 3, 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Empezamos con un llamado de parte de Dios. El anhelo del pastorado. Buena obra desea, dice Pablo a Timoteo. Nos habla de buscar hombres que desean esta obra. Es una buena obra porque se trata de ser ejemplo de Cristo para su pueblo. Entonces, pensando de nuevo en un pasaje que ya hemos citado, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o por ancianos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, es un deseo de esa buena obra, el deseo de mirar por el rebaño, el deseo de apacentar la iglesia del Señor, el deseo de proteger a los que el Señor ha rescatado, el deseo de alimentar a los demás con la palabra. No es una obra fácil, pero es una buena obra. ¿Quiénes son los pastores? Pues como hemos dicho, hombres calificados. Según el plan soberano de Dios, Dios mismo ha llamado a hombres calificados para ejercer el oficio de anciano o pastor. Pero como hemos dicho, no cualquier tipo de hombre. Entonces, vale, vamos a pensar, no es necesario tener pues una maestría ni doctorado en teología del seminario. No es necesario tener experiencia previa, no es necesario llevar ni traje ni corbata. Amén. ¿Qué es lo que el Señor, donde se fija Dios? Él mira al corazón, como dice en 1 Samuel 16, 7. Entonces, estamos hablando de hombres piadosos con el llamado, con el deseo.
Voy a leer una definición de qué es un anciano. Y dice así un pastor: un anciano es simplemente un hombre de carácter ejemplar, semejante a Cristo, que es capaz de guiar al pueblo de Dios, enseñándoles la palabra de Dios de una manera que los beneficie espiritualmente. Entonces, vale, empezamos con ese buen deseo, ese llamado. Pero continuamos en versículo 2. Pero es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Vamos paso a paso. Pablo empieza a destacar varias virtudes. Hombres de carácter noble, irreprensible o irreprochable. Es decir, ser alguien conocido por su buena conducta. Un hombre que no levanta sospechas, que nadie sospecha mal de él. No hay nada obvio en contra de él. El tipo de hombre que si saliera a la luz algo en contra de él, pues todos estarían sorprendidos. Un hombre irreprensible sería el tipo de hombre que puede decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, como dijo Pablo en 1 Corintios 11. Ser ejemplo a los demás. No solamente en la iglesia, sino en todas áreas de la vida. Marido de una sola mujer. Un marido fiel que honra el pacto del matrimonio. Un hombre fiel a su esposa en cada sentido, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Un hombre que establece y mantiene límites saludables que no ponen en duda su integridad. Moralmente responsable de su sexualidad. Que curiosamente aquí al citar marido de una sola mujer, no necesariamente deba estar casado o tener hijos, pero en el caso de un anciano, un pastor que esté casado, pues que sea el tipo de marido que es de una sola mujer. También sobrio, prudente, decoroso. Nos habla de un hombre disciplinado, un hombre estable, un hombre moderado que pone límites a su libertad. Un hombre que tiene dominio propio, que ya sabemos que eso es fruto del Espíritu Santo. Un ejemplo a los demás. En 1 Timoteo 4, versículo 12, que ya veremos más adelante, otra semana, pero dice así: sé ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un hombre respetable, un hombre piadoso. También una virtud de ser hospedador, hospitalario. La hospitalidad es una manera de ¿qué? De simplemente mostrar amor a los demás. La idea de amar a los extraños. Hacer sentir bienvenidos a los demás. Un hombre cercano, no distante. Un hombre que comparte su vida con los demás. Y luego nos dice apto para enseñar. Apto para enseñar. No nos dice que sea un gran predicador ni un gran filósofo. Tampoco significa que ese hombre tenga que hablar con excelencia. Incluso Pablo en 1 Corintios 2, 1 y 4 dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Apto para enseñar. También en Tito 1, que también nos habla de los requisitos de los pastores, dice en Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Nos habla de manejar fielmente la palabra de Dios. Y por eso, pues, obviamente hay que conocer la palabra de Dios. Hay que meditar sobre la palabra de Dios. Convencer a los demás con la palabra de Dios. Y como hemos ya dicho, pues, esa es la tarea principal del pastor. Enseñar la palabra de Dios.
comunicar esas verdades y aplicar esas verdades a nuestras vidas. En, obviamente, diferentes contextos. Enseñar tanto en la iglesia cuando estamos reunidos como iglesia local, como estando con individuos. Quizás enseñando en un grupo de hogar también. Uno puede ser apto de enseñar, pero tampoco ser llamado a ser pastor, en donde tenemos que volver a lo que hemos empezado, el anhelo de esa buena obra, ¿vale? Seguimos en versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Nos habla de un hombre sobrio, amable, pacificador, un hombre manso. En vez de ser combativo, pues debe mantener la paz con los demás. Un hombre no reconocido por estar enojado y descontento, sino un hombre amable, un hombre capaz de mediar entre los hombres, pronto a perdonar. No amante del dinero, un hombre honesto, no codicioso, sino contento con lo que tiene. Versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vemos la importancia de un hombre piadoso que es líder no solamente en la iglesia local, sino en el propio hogar, mostrando ese amor sacrificial. Si ese hombre está casado y si tiene hijos, pues sirviendo de manera sacrificial a su mujer y a los hijos, viviendo una vida ordenada. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En la traducción de la Biblia de las Américas dice, no un recién convertido. ¿Por qué? Porque rápidamente pues puede seguir naciendo ese orgullo, ¿no? Entonces, un hombre maduro y humilde. La madurez espiritual es un proceso. Hacer morir el orgullo y crecer en humildad, pues requiere tiempo y requiere, pues, el poder del Espíritu Santo. Y versículo 7. Respetado por los de afuera. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo. Nos habla de un hombre que tiene buen testimonio con los de afuera, ser conocido por su buen carácter, un hombre de palabra, que su vida sea un glorioso reflejo del Evangelio. En vez de dar lugar a criticar el Evangelio, su estilo de vida hace que el Evangelio sea atractivo y convincente. Entonces, si nos fijamos bien en esos requisitos bíblicos, si somos honestos, no son tan extraordinarios. Como un autor dice, las cualidades de carácter mencionadas por Pablo para los ancianos, aparte de la capacidad de enseñar, son cualidades que todo cristiano debería trabajar. Es que si nos fijamos, los requisitos se basan mucho más en el carácter de esos hombres que en sus habilidades. Entonces, me encanta cómo Miguel Núñez resume estas cualidades y responsabilidades de los pastores. Él dice que lo que de verdad hace a un pastor no es su reputación, sino su carácter. Lo que él es cuando nadie lo ve. No es su conocimiento, sino su sabiduría, su habilidad para ver la vida a través de la revelación de Dios. No es su título, sino su llamado, la elección de Dios para tal función. No son sus dones, sino su cuidado para con las ovejas. Entonces, al ver esos requisitos, podemos preguntarnos, vale, entonces, ¿qué hacen los pastores? Ya hemos visto quiénes son los pastores según estos requisitos, pero ¿qué hacen estos pastores? ¿Qué debe la iglesia esperar de sus pastores? ¿Que tengan todas las respuestas? ¿Que sean hombres perfectos? ¿Que tengan estudios teológicos? ¿Que tengan mucha experiencia? ¿O la iglesia debe esperar de sus pastores que sean hombres que tienen
el llamado de esta buena obra. Hombres que tienen un carácter piadoso. Hombres que son aptos para enseñar la palabra de Dios fielmente. Hombres que oran por los miembros. Cuando vemos el ejemplo de los ancianos en Hechos 6 y el establecimiento de los diáconos, pues una cosa que cuando surgían necesidades en la iglesia local, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No quiere decir que un pastor no puede servir, obviamente un pastor debe servir, pero nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dice Hechos 6:4. Amén. Hombres que cuidan de sí mismos y de sus familias. Eso debe esperar la iglesia de sus pastores. Hombres que gobiernan bien también, no solamente en el contexto de su familia, sino en la propia iglesia local. Dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Vamos a elevar lo que es el objetivo de gobernar bien, ¿vale? Hombres que son ejemplos a los demás en seguir a Cristo. Y me encanta esta última, hombres que forman a otros pastores. Es algo que tenemos que trabajar aquí en nuestra iglesia, en Videa. Queremos ser una iglesia que prepare y capacite a otros pastores en el futuro. Como dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo tengo un ejemplo muy claro de la iglesia donde me criaron, donde mis padres siguen asistiendo. Un pastor que sirvió a la iglesia fielmente durante 40 años, un hombre de Dios, de buen carácter, todo lo que hemos visto aquí, pero había un fallo, que esa iglesia no preparaba a otros pastores para el futuro. Entonces, después de 40 años pastoreando esa iglesia, cuando se jubiló, la iglesia decía, pues, ¿y ahora qué? Tienen que buscar fuera. Pero qué bueno sería como iglesia local, pues, ir ya desde el inicio preparando a otros pastores para el futuro. Entonces, para poner todo esto en práctica y para ir terminando, aplicando esto, pues, al hablar de la estructura de liderazgo en la iglesia local, es necesario hablar no solamente de los pastores, sino de los diáconos, que ya veremos la semana que viene, y también la propia congregación, los miembros de la iglesia local. Dedicamos tiempo ahora mismo de hablar de esos asuntos porque no es solamente para los pastores saber los requisitos, es la responsabilidad de cada cristiano saber qué tipo de pastor debes buscar. Entonces, el rol y responsabilidad de los pastores, tenemos que saber todos. ¿Quién puede ser pastor? ¿Qué hacen los pastores? Pero también, ¿cuál es la responsabilidad de los miembros? ¿Qué hacen los otros miembros? Entonces, aquí en Videa queremos pues elevar la visión de una pluralidad de pastores, una pluralidad de ancianos, porque es el patrón que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Un patrón consistente que se refiere a los ancianos en plural. Y no hay un número específico de ancianos para una iglesia local en particular, pero habla casi siempre de manera plural. Una pluralidad de ancianos es el patrón bíblico. Y gracias a Dios tenemos de momento 2 pastores sirviendo aquí en esta iglesia. Entonces podemos decir que en Videa somos una iglesia congregacional, pero dirigida por una pluralidad de ancianos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, bajo su plan soberano, pues ha apartado en este momento, pues tanto Emilio como yo, para guiar esta iglesia local, ¿vale? Yo no soy el pastor de cada cristiano en Donosti, ¿vale? Okay. Y gracias a Dios. Pero entendemos que, vale, los pastores deben guiar la iglesia, enseñar y predicar la palabra para edificar los creyentes, defender y enseñar la sana doctrina. Bajo el señorío de Cristo tenemos, Emilio y yo, la responsabilidad de supervisar y cuidar el rebaño,
tomando decisiones como responsables y representantes de esta iglesia local. Los ancianos son llamados a liderar, pero lo hacen dentro de los límites reconocidos por la congregación. Es decir, que cada miembro de esta iglesia tiene una voz y una voz poderosa que queremos escuchar esa voz, ¿vale? Al final de todo, mientras que Emilio y yo seguimos pues liderando, y enseñando y predicando, si empezamos a ir por mal camino, pues es vuestra responsabilidad, es la responsabilidad de cada miembro de decir, oye, vamos por mal camino, porque eso es no lo que dice la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, entendemos ese concepto de una iglesia congregacional donde los miembros toman decisiones también siendo guiados por los pastores. Es simplemente el patrón bíblico que vemos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son otras responsabilidades de esos miembros que no sean pastores? Pues no dejar de congregarse, como nos dice en Hebreos 10, ayudar a preservar el evangelio, participar en las reuniones, los cultos dominicales, también en las reuniones de miembros. Los miembros deben usar sus dones para servir a los demás y edificar la iglesia, discipulando a otros miembros de la iglesia. Compartir el evangelio con los no creyentes, es decir, que ayudar a llevar a cabo la gran comisión. Entonces, para ir concluyendo, iglesia, ¿cuál es nuestro estándar para los pastores? Debemos reconocer que existen pastores de título que no necesariamente cumplen con esos requisitos bíblicos. Entonces tenemos que preguntarnos si nuestro estándar es un estándar bíblico. ¿Qué esperamos de los pastores? Quizás esperamos demasiado de los pastores o quizás esperamos demasiado poco de los pastores. Entonces, ¿cómo podemos como iglesia encontrar pastores fieles? Son preguntas para reflexionar. ¿Cómo estamos preparando de manera activa e intencional a los hombres como posibles ancianos y pastores para el futuro? Como hemos dicho, como miembros, cada uno tenéis vuestra voz, queremos recibir vuestras recomendaciones, queremos recibir vuestra retroalimentación. Y también todos somos invitados a orar. Os invito, orad por vuestros pastores, orad por Emilio, orad por mí. Orar por nuestros pastores. Ya sabéis que en algún momento dado en este verano, pues Emilio se va. Hannah se va. La familia Marrero se van. Debemos estar entrenando y capacitando a otros hombres que puedan servir a las ovejas de esta iglesia. Orar para que los hombres de Videa crezcan en las cualidades y características que los pastores deberían poseer. No quiere decir que cada hombre de Videa tiene que terminar siendo pastor, pero ¿cómo no? Orar por esos hombres de Videa para que crezcan en esas cualidades. Y también queremos orar por el envío de pastores en el futuro. Qué bendición sería que estamos tan saturados como iglesia local de pastores que no queda otro que enviarlos a plantar otras iglesias, ¿vale? Entonces, hay una última reflexión para aquel que quizás está aquí, que no conoce todavía a Cristo como su buen pastor. Pues en esta mañana quiero apuntarte a confiar en Cristo, el príncipe de los pastores, el que es capaz de cuidarte de manera perfecta, el que dio su vida en rescate por todos aquellos que en Él confían. Vamos a orar. Dios, gracias por tu visión preciosa de lo que es esa buena obra de ser pastor de la iglesia local, Señor. Ayúdanos, cada uno, Señor, que está aquí en esta mañana, Señor, ayúdanos a tener una visión bíblica de los requisitos para los pastores en la iglesia local. Y ayúdanos como iglesia local, Señor, a seguir desarrollando y capacitando a otros hombres. Ayuda
tanto a Emilio como a mí, Señor, a ser esos pastores fieles a tu palabra, Señor. Ayúdanos a, mantenernos en tu camino recto. Ayúdanos a predicar fielmente la sana doctrina, Señor, y no simplemente nuestros propios deseos o ideas. Necesitamos tu ayuda, Señor, para llevar esta visión a cabo. Así que queremos depender más de ti. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.